Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Como podrán ver, ya estamos en nuestra casa, en estudios y escenografía de Pulso Político. Las elecciones del 2017 no solo que generan expectativa en términos de la curiosidad, cuáles son los candidatos, sino qué está en juego. Y para debatir y tener este debate político sobre lo que está en juego en estas elecciones del 2017, ¿habrá un choque de trenes ideológicos realmente? ¿Qué es lo que proponen y qué es lo que hay que corregir, según la oposición, y qué es lo que hay que fortalecer, según el oficialismo? Hemos invitado entonces a representantes del partido, del movimiento Alianza País y de la conocida Unidad. Comienzo a presentar a mis invitados: Guillermo Celi, director nacional del movimiento Suma; Fausto Cayambe, asambleísta por Alianza País; Santiago Guardera, representante del Partido Social Cristiano y director provincial de este partido en la provincia del Pichincha; y Virgilio Hernández, también asambleísta de Alianza País. Vamos a manejar 3 bloques de 18 minutos cada uno. Comienzo con la primera pregunta. Les ruego una respuesta de 30 segundos corta, que es lo que ya dije. ¿Qué está en juego para las elecciones del 2017? El futuro de los ecuatorianos, salir de la crisis económica y un nuevo modelo económico, político y social. Eso es lo que quiere la familia ecuatoriana y en eso está muy preocupado Suma, para llegar al 2017 con un único candidato a la presidencia de la República y de esta manera evitar la dispersión en los comicios de febrero del 17. Gracias, Guillermo Celi. Fausto Cayambe, ¿qué está en juego el 2017? Está en juego la continuidad de un proceso de cambio y transformación, de construir un país con justicia social, con igualdad de oportunidades, pero sobre todo un país de la ciencia, de la tecnología, del talento humano. Eso está en juego, ese objetivo nacional está en juego y estoy seguro que todo lo que hemos ganado en esta década nos va a permitir volver a ganar las elecciones de febrero del 2017. Gracias, Fausto Cayambe. Santiago Guardera, la misma pregunta. Está en juego la vida misma del Estado ecuatoriano, el cáncer que ha producido Alianza País, está en riesgo la democracia, las libertades y derechos y sobre todo un modelo económico que ha significado crisis, desempleo, despilfarro y naturalmente una falta de solidaridad con todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Santiago Guardera. Virgilio Hernández, ¿qué está en juego? Está en juego la continuidad de un programa, de un proyecto que ha cambiado la historia del país, que ha permitido tener un Ecuador con soberanía, que ha permitido tener un Ecuador con derechos, un Ecuador con justicia, que ha permitido que la democracia no solo sea ir a elecciones, sino fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano es consciente de eso. Gracias, Virgilio Hernández. Gracias, caballero, por participar en este debate en momentos que gente le huye al debate. Y por cierto, los invito a ver el reportaje que nos ha preparado Natalie Zurita. Veamos. El 19 de febrero próximo, Ecuador elige a las nuevas dignidades de los poderes ejecutivo y legislativo. Administraciones que deberán enfrentar las consecuencias de una crisis económica mundial. Van a ser 4 años marcados de alguna manera por los coletazos de la crisis económica o al menos de las dificultades grandes en la economía del país que viene arrastrándose desde el 2015, que fundamentalmente tienen su causa en la abrupta y sostenida caída de los precios del petróleo. Más que dificultades, las nuevas autoridades deberán enfrentar fallas estructurales en la economía del país, advierte Pablo Dávalos, catedrático universitario. Bueno, el país en este momento tiene problemas estructurales en su economía que no han sido resueltos prácticamente desde la dolarización de la economía. Un primer problema estructural que no ha sido resuelto y que probablemente constituya un fenómeno importante en los próximos años tiene que ver con las políticas agrarias. El país desde el año 2000 hasta la presente fecha no ha tenido políticas para el agro y eso ha significado distorsiones de precios agrícolas, distorsiones de precios relativos. Tendencias ideológicas de izquierda y derecha buscarán dirigir al país a partir de 2017. Una liderada por la línea oficialista de Alianza País, basada en un modelo de izquierda de desarrollo social. Otra, llamada Unidad, y que intenta consolidar a diversos sectores políticos como Podemos, Avanza, Suma, Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, bajo un modelo de desarrollo empresarial. No creo que se pueda simplemente dirimir en 2 aguas, un gobierno proempresarial
como quizá había antes, absolutamente proempresarial, donde finalmente el gran empresariado era el que dominaba inclusive sobre las otras capas empresariales y imponía sus reglas de juego al Estado, ni tampoco creo yo pensar en un gobierno en las actuales circunstancias que ponga un énfasis enorme en la inversión social, porque efectivamente sería irrealista. Vivimos una época en la cual hay que tener austeridad en cierto manejo de los recursos públicos. El gobierno, por ejemplo, se ha demostrado muy pragmático. El gobierno tiene un discurso ideológico aparentemente de izquierda, pero en la práctica su política económica no es de izquierda. Su política económica es muy pragmática, firma tratados de libre comercio con otros países, suscribe acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, plantea políticas de privatización, de flexibilización laboral, protege las utilidades de las grandes empresas, su política de impuestos es muy débil con respecto a las grandes corporaciones. Ha habido problemas de errores en alguna política aplicada o en algún programa aplicado. Ha habido quizá errores también en las inversiones que el Estado ha hecho en determinadas áreas de la economía y quizá también pueda pensarse que ha habido casos de corrupción, algunos ya develados y otros quizá por develarse. Eso es normal en cualquier gobierno. Pero lo que no puede plantearse, porque me parece que es absolutamente falto de argumentos, es que ha habido un mal manejo o que no ha habido modelo económico. Ha habido un modelo económico que yo digo ha rescatado el país de lo que fue el desastre y el desbarajuste que teníamos hasta el año 2005, que había dado lugar a inestabilidad política permanente, a la caída de 3 presidentes. Yo creo que eso no hay que olvidarse. Y desde ese punto de vista, los reajustes y las reformas me parece a mí que serán los temas fundamentales de debate y discusión entre los candidatos. Bueno, gracias Natalia Zurita por el reportaje y también a Hernán Reyes y Pablo Dávalos por su participación y la contextualización del tema. Comienzo con Guillermo Celi, les recuerdo, minuto 20 cada uno, 30 segundos para la réplica y 30 segundos para la contrarréplica y pasamos al siguiente tema. No nos vamos a concentrar en un solo tema. Comienzo con Guillermo Celi. ¿Qué está en juego? ¿Está en juego o estamos frente en el 2017 a choques de trenes ideológicos? ¿Estamos frente a 2 choques de modelos de desarrollo distintos? Guillermo Celi. Hoy día los ecuatorianos vivimos una profunda crisis económica que se la ve claramente evidenciada todos los días con el incremento de la falta de empleo o el nivel de desempleo. Adicionalmente a ello, vemos que se suben impuestos de 12 a 14% del IVA, por ejemplo, y adicionalmente a ello, un alto costo de la vida. Eso necesita entonces el Ecuador respuestas oportunas para un cambio de verdad. 7 de cada 10 ecuatorianos están pidiendo un cambio en el modelo político, económico y social. Pero al mismo tiempo, los ecuatorianos demandan sensatez, madurez, responsabilidad y un profundo espíritu patriótico para lograr este cambio. En ese sentido, Suma ha hecho un planteamiento desde el martes anterior a todos los ecuatorianos y también a la unidad, en el sentido de que debemos inclusive rebasar los límites de la unidad que la iniciamos el 23 de febrero de 2015 con el objetivo de conseguir un único candidato a la presidencia de la República para febrero que lidere y abandere principios de libertad, democracia, defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad y generar la realidad de un modelo económico que genere trabajo, empleo y emprendimiento. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Gracias, Guillermo Celi. Faltaron 10 segundos todavía. Fausto Cayambe. Bueno, estamos frente definitivamente a visiones distintas. Del lado del oficialismo se dice, o del lado de la Revolución Ciudadana se dice, hemos recuperado el Estado, hemos fortalecido la institución democrática y hemos erradicado en gran parte la pobreza, pero la oposición, en este caso la unidad que agrupa algunos movimientos, dice hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la institucionalidad democrática y hay que generar empleo. Fausto Cayambe, minuto 20. Nosotros somos el futuro, nosotros somos la esperanza. Hemos hecho en 10 años lo que ni la dictadura ni los neoliberales han hecho. Nosotros hemos recuperado la esperanza, hemos recuperado la dignidad del pueblo ecuatoriano. 1.900.000 ecuatorianos han salido de la pobreza. Hemos generado una nueva matriz productiva basada sobre todo en los proyectos hidroeléctricos que nos permite poder apuntalar nuevos ingresos al Estado ecuatoriano. Para nosotros la democracia es que todos los ecuatorianos tengan salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad social, que tenga agua, que tenga alimento. Hoy estamos dedicados muchísimo nosotros
frente a los efectos externos de la economía que nos ha golpeado durísimo. 27 meses estamos viviendo sin un solo ingreso de precio del petróleo. Hoy estamos dedicados a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y a generar empleo. Estoy seguro que al finalizar este segundo semestre vamos a tener saldos muy positivos y sobre todo a seguir dando empleo a los ecuatorianos que nos permita poder apuntalar las elecciones del 2017. Gracias, Fausto Cayambe. Santiago Guarderas, pero frente a estas dos opciones que se han presentado, hay más opciones, ya tuvimos antes al Movimiento Creo, Compromiso Ecuador y también Alianza País, ahora estamos con Unidad y Alianza País, seguiremos en este debate, pero frente a estas dos opciones, lo cierto es que hay que ganar las elecciones. Guillermo Celi dice hay que mantener la unidad, un candidato único, pero lo cierto y a la hora del té es que Paul Carrasco habla con Guillermo Lasso, vuelve luego como hijo pródigo a la viña del Señor con Jaime Nebot, etcétera, etcétera. ¿De qué unidad estamos hablando realmente y qué posibilidades ciertas si la derecha tiene dos candidatos prácticamente, Guillermo Lasso por un lado y en este caso la precandidata Cynthia Viteri? De una unidad conceptual de fondo, porque lo que nos hemos puesto de acuerdo no tiene que ver con candidaturas, sino cómo salimos de esta crisis. Por eso el problema no es ideológico, el problema es cómo salir del desempleo, del despilfarro, de tanta ignominia que ha acabado con las libertades y derechos ciudadanos. Nos acaban de decir de democracia, concentración del poder, haber obtenido el 50% y haber cooptado el 100% a través de un Consejo de Participación Ciudadana que nunca significó participación de nadie, sino hacer concursos mañosos para que toda la gente de Alianza País esté ahí en cada uno de los cargos. Tener una fiscalía de un fiscal sometido a un problema de offshore y que sea él mismo el que se autoinvestigue. Tener una justicia que no es imparcial. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué empleos? Las solicitudes, ustedes dijeron que para crear empleo generaron un seguro de desempleo. Empezaron con 1.200 solicitudes, ahora hay 8.000. El desempleo, empezaron el 2007 con el 60% y ahora estamos superando el 60%. Gracias. Empezaron con una deuda de $10.000 y ahora están superando los $60.000 de deuda. Los 60.000 millones de dólares de deuda. Gracias, Santiago Guarderas. 30 segundos de réplica. Hay que recordar al gobierno social cristiano. Y de la izquierda democrática, ¿no? Porque también son parte de la partidocracia. Y me extraña, ¿tú también? Son parte de la partidocracia. Cuando eras de la 30 segundos de réplica. Cuando eras de la red, ahí te desconozco, Santiago. Cuando eres de la red, criticabas social cristiano. Ahora te veo más defensor del modelo social cristiano. Nos conocemos, Santiago. Pero por supuesto, oiga, pero nosotros tenemos cara para decirle a la gente que hemos tomado decisiones. Gracias, en favor de la Fausto gente. Cayambe. Va donde Virgilio Hernández. Sigamos el tema político para luego ya entrar al desarrollo de los temas. Vamos al tema político. Alianza País se juega dos opciones. Se juega la opción de Lenín Moreno o la opción de Jorge Glass. Pero daría también la impresión que los últimos movimientos dentro del tablero de ajedrez político de la propia Alianza País parecería que está recobrando fuerza la posibilidad de una reelección o de una posibilidad de reelección del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. En ese sentido, el liderazgo de Alianza País es tan débil que todavía se piensa en Rafael Correa y ¿qué tanto puede fortalecerse un proyecto político si tenemos esta debilidad? Mire, nosotros frente al discurso de la desesperanza, lo que hemos hecho en estos 10 años es sembrar efectivamente la posibilidad de futuro para el Ecuador. Y ahí hay cosas concretas respecto a lo que decía el reportaje. Estamos empeñados en resolver problemas estructurales, por ejemplo, el cambio de la matriz productiva. Mientras el Ecuador siga en el modelo primario exportador, siempre va a ser un país frágil en función de los vaivenes del mercado internacional. Nosotros ahora hemos sentado las bases para poder generar efectivamente un cambio de la matriz productiva. Por ejemplo, a través de tener energía que nos permita soberanía y nos permita también grandes cambios en el sector productivo. ¿Y en relación a mi pregunta? Voy enseguida a esto. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque el movimiento, el país le dice al Ecuador, lo que no podemos hacer es volver al pasado. No podemos regresar a lo que significó ni la política económica, ni cómo se manejaban los asuntos del Estado. Ahora hemos demostrado que desde el Estado podemos poner
ese Estado al servicio de los ciudadanos y al servicio de los intereses del país. Por lo tanto, más allá del debate interno, nosotros vamos y tenemos la posibilidad de presentar cuadros, hombres y mujeres que sean capaces de profundizar estos cambios y transformaciones que nadie puede desconocer. Gracias. Y cuando desconocen es precisamente que el pueblo ecuatoriano no les conoce. Segundos de réplica. Por supuesto. Primero 10 años en que el sector agrícola, el campesino, el montubio, el indígena, no ha tenido realmente una cercanía con el Banco del Tormento, hoy día le llaman Ban Ecuador, que le entregue recursos frescos en el momento oportuno para que pueda sembrar, capacitación, comercialización y ayudar e incentivar al sector agrícola. Hoy día, quien soporta la economía es el camarón y el banano, cosa que no han hecho ustedes en 10 años. Y permítame simplemente, tengo 10 segundos adicionales, el tema de la reconstrucción de Manabí. El Hospital del Seguro de Portoviejo, donde se atienden portovejenses y mantenses, sigue Guillermo con Celi. Mampostería caída, mala atención y falta de asepsia. Hay que decir las cosas como son. Gracias, Guillermo Estoy Celi. usando mis 10 minutos. No, ya 10 segundos, 10 minutos tampoco, se le va la primera parte del programa. Bueno, tenemos en contacto telefónico con Tatiana Larrea, a quien saludamos. Tatiana, directora del CIES. Tatiana, pero lo cierto es que la ciudadanía quiere que se trate ya temas que tengan que ver con propuestas. Ambos grupos, tanto los de Alianza País como los de la Unidad y también Compromiso Ecuador, hablan de reformas estructurales, de cambios estructurales. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía, Tatiana Larrea? Hola Carlos, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo respetuoso a los panelistas. Bueno, sí, es muy importante, ¿no? En época de elecciones, tú sabes que lo que entra en juego son ilusiones nuevas, esperanzas de la gente, vuelve a apostar cada vez que hay una elección, por supuesto, pensando en su futuro, en su bienestar, ¿no? Creo que en esta elección están en disputa dos visiones, más allá de que en el vocabulario de la gente no exista necesariamente las palabras de izquierda, derecha, pero son dos formas de hacer las cosas, de ver el mundo, ¿no? Cada uno va a defender la suya, esa es la gracia de este tema, de lo electoral. Lo importante aquí es que cada uno pueda plantear adecuadamente sus visiones, sus propuestas a la ciudadanía para que ella pueda elegir correctamente, ¿no? De acuerdo a lo que quiera. Las expectativas, Carlos, de lo que nosotros hemos venido estudiando el país ya casi 20 años, yo personalmente, hasta abril del 2016, hablemos de todo el 2015 hasta abril del 2016, la principal preocupación, la principal conversación de la gente era sobre la economía y la conservación de las cosas positivas que se han ido logrando en los últimos años, ¿no? Es decir, no retroceder en ciertos logros sociales, sobre todo como son temas de salud, de educación, valorando las cosas buenas que se han ido logrando. Obviamente no van a querer que los errores o las cosas malas se queden, ¿no? Sería absurdo. Pero hay que tomar en cuenta que el terremoto del 16 de abril cambió todo, cambió las visiones, cambió las expectativas, cambió mucho, ¿no? En el país, y yo creo que lo que se impone ahorita en el debate es la reconstrucción no solo de dos provincias afectadas, ¿no? Es la reconstrucción de muchas vidas que influyen además en el resto del país, ¿no? Creo que el gran reto, Carlos, es que los políticos puedan realmente sintonizarse con la ciudadanía, hablar de las preocupaciones de la gente, dejando de lado, ojalá, demagogia, pelea política, rencillas, ¿no es cierto? Cosas que realmente nunca, jamás les ha interesado, ¿no? Bueno, gracias Tatiana por haber atendido nuestro contacto telefónico, nuestra llamada y regreso a los estudios. Señores, ahí está planteado lo que quiere o lo que percibe la ciudadanía. La ciudadanía tiene un eje central de preocupación, que es el tema económico. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar desarrollamos entonces lo que la ciudadanía quiere escuchar, más allá del discurso político, propuestas. Venimos de inmediato. Bueno, estamos de vuelta en Pulso Político, estamos debatiendo qué nos depara en las elecciones del 2017, qué está en juego.
Nuestros invitados, mis invitados el día de hoy, hablan mucho del tema de la economía, de la reactivación, de la necesidad de generar empleo. Bueno, entonces hablemos de aquello. Guillermo Celi, tu minuto 20. ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo generar el empleo? Y con una visión de economía, evidentemente, que tienes que estar orientada a la erradicación de la pobreza. Bueno, nosotros tenemos que estar siempre enfrentando a tres enemigos: la pobreza, la crisis económica y los efectos del terremoto del 16 de abril en Manabí, en el sur de Esmeraldas. Ante ello es fundamental la recuperación económica y sacar paulatinamente a la familia ecuatoriana de la crisis que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué hacer? Primero, nosotros planteamos que es importante generar una ley que se llama la Ley de Moratoria Tributaria, para que por lo menos el próximo periodo presidencial no se aumenten impuestos, como lo ha hecho este gobierno, meterle la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto del gobierno en gasto corriente. Eso es importante porque eso permite dar reglas del juego claras, permite que venga la inversión local y detone la inversión local y venga la inversión extranjera para generar trabajo, empleo y emprendimiento. Y la recuperación de la provincia de Manabí, de mi provincia y del sur de Esmeraldas, realmente se ve a cuentagotas. Ojalá estén utilizando todos esos recursos para la reconstrucción y para el apoyo de esos comerciantes, 2.700 en Puerto Viejo, 2.784 en Manta, que lo perdieron todos. Y en vez de establecer a Manabí como una zona especial tributaria, eliminándole el IVA a la compra y venta de ropa, zapatos, que se vende muchísimo, más del 40% de quienes lo perdieron todo, subieron 2 puntos. Mire lo que sucedió el 27 de mayo, 86.000 vehículos ecuatorianos se fueron a Ipiales en vez de ir a Manabí. Gracias, Fausto Cayambe, tu turno. Miren, nosotros vamos a seguir trabajando en el marco del desarrollo humano. Pero hay temas que es importante que ya podamos despuntar. Creo que en estos 10 años hasta la oposición ciega reconoce lo que hemos hecho: cerca de 10.000 kilómetros de carreteras, aeropuertos, puertos, establecimientos educativos, hospitales, una gran infraestructura que nos permite poder dar el siguiente paso hacia un país industrializado. Y creo que hay condiciones adecuadas para que podamos nosotros, sobre todo el sector agropecuario, avanzar hacia la industrialización. Pero también el empleo, mire, porque no es que el Ecuador ha estado en crisis, aquí tengo, mire cómo ha crecido el Ecuador. Y por eso hay 30.000 millones de dólares fuera del Ecuador en paraísos fiscales. Solo con los 10.000 millones de dólares, es decir, un tercio que está en paraísos fiscales, que se han llevado los grupos económicos, que hacen negocio en el Ecuador, que no sacan los capitales, sino la rentabilidad, podemos nosotros generar 400.000 puestos de empleo. 400.000 puestos de empleo. Además, podemos nosotros generar 6.179 microempresas, porque ahí está la clave: fortalecer la economía popular con estos dineros, que no es de los empresarios, de los 200 grupos económicos, sino... Gracias, Fausto Cayambe. Gracias. Voy donde Santiago Guarderas. Más allá del discurso y más allá de las propuestas, el tema es cómo se lo piensa lograr. Por ejemplo, ustedes son parte de la unidad. Guillermo Celi habla de una moratoria tributaria. ¿En qué consiste esa moratoria tributaria? ¿Significa reducir el IVA, reducir el impuesto a la renta? ¿En qué consiste esa moratoria tributaria que Guillermo Celi ha mencionado para poder reactivar la economía? Bueno, esa es una parte, pero yo quisiera un poco precisar lo que se dijo en el reportaje, porque hay un grave error. Nos dijeron un modelo empresarial. Esto es incorrecto. El reportaje no tiene error, es una opinión de Hernán Es una Reyes. opinión, entonces, que aclaremos, es un modelo económico que busca sobre la seguridad y confianza jurídica establecer un modelo económico que permite el bienestar y el empleo. Hecha esa aclaración, vamos a mi pregunta en relación a la moratoria tributaria. Es que ese es un punto que lo tiene Suma y nosotros tenemos otro. La crisis económica que han creado Alianza País hay que cercarle, hay que evitar que se expanda. Y la forma es que hay que entregarles los dineros puntual y completamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Es la forma de evitar que el cáncer que han provocado en el gobierno central se extienda a los gobiernos centrales. Hemos dicho que vamos a generar sin crear dinero, soluciones en aquellas zonas deprimidas, en Tulcán, en Huaquillas, en Pedernales, en Muisne, que sufrieron el embate del terremoto, el establecer incentivos tributarios de producción. Además, quitar el impuesto a la renta que genera justamente el cierre de locales, de que no haya productividad. Y hemos dicho que vamos a impedir todos aquellos impuestos
que van a generar una carga tributaria mayor al empleo. Quiero terminar porque lo que han hecho es impuestos e inclusive impuestos. Gracias, Santiago Guardera, así como lo corté a Fausto Cayambe, también te corto a ti. Vamos con Virgilio Hernández, tu minuto 20, cómo reactivar la economía y proteger el empleo. A ver, pero no puedo dejar de contestar algunas cosas que también se han dicho. Es réplica. 30 segundos de réplica. En primer lugar, me sorprende, Guillermo, que tú siendo manabita no reconozcas que el IVA se subió del 12 al 14 para atender la emergencia generada por el terremoto. Y segundo, yo sí creo, Santiago, que hay que pensar mejor lo que se está diciendo. Estás señalando que como hay una crisis generada por Alianza País, es decir, tú no ves que hay una crisis mundial, que hay baja de precios del petróleo a nivel mundial, no ves que hay devaluación de los países vecinos, no ves que hay revalorización. Y mira lo que estás planteando. Estás planteando que hay que entregarles los recursos al gobierno autónomo. Se acabó la réplica. ¡Qué barbaridad! Señores, respuesta a la réplica, sí, 30 segundos y paso al minuto 20 de Virgilio Utilizaron Hernández. 1.200 millones para limpiar el Arromo y hasta ahora no hay la refinería. Construyeron un aeropuerto en Machala y no hay pasajeros. Hacen carreteras y no hay producción, no hay intercambio de bienes. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la crisis no solamente viene por el tema de la baja del precio del petróleo, ni tampoco por el tema de la apreciación del dólar, sino por el mal manejo económico. Gracias. Voy donde Santiago. Gracias por la disciplina. Voy donde Virgilio Hernández, ahora sí con el minuto 20. Bueno, una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos es que haya liquidez en el Ecuador y para poder comprar, para poder transaccionar y a su vez para generar y proteger el empleo. ¿Cómo vamos a asegurar esa liquidez reactivando la economía y protegiendo el empleo? Vamos a seguir invirtiendo en las regiones, por ejemplo, y además vamos a seguir invirtiendo inversión pública e incentivando también la inversión privada. Ya en estos años, básicamente esa inversión pública ha permitido dinamizar la economía y ha permitido que muchísimas actividades puedan moverse y desarrollarse. Eso lo demuestran los datos. Pero adicionalmente también se han creado las bases para generar inversión privada. La ley de alianza público-privada, que ya empieza a verse precisamente sus resultados, va a permitir mayor inversión. Obviamente hay que poner especial dedicación a lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria. Hay que poner especial atención a todo lo que significa innovación, a todo lo que significa tecnología. Hay que poner fundamental atención y seguir con lo que se ha venido desarrollando también en el agro. Por eso, precisamente, es que ahora se modifica el Banco de Fomento para pensar en el tema de la reactivación productiva, también encadenada a la posibilidad de cambio de la transformación y de la matriz productiva. Estos son elementos fundamentales. Creo yo que con lo que se ha realizado se han sentado las bases y esas bases va a permitir que el Ecuador pueda tener un futuro y ese futuro no solo dependiendo de una matriz primaria. Gracias, Virgilio Hernández, 30 segundos a la réplica y me voy con Fidel Márquez que ya está en la línea. Cuando no se escucha a los ecuatorianos, cuando no se visita los lugares afectados por los efectos del terremoto, no se conoce la realidad. Si hubieran visitado a la familia Pinargote, Zambrano, la familia Vera, comerciantes, les hubieran escuchado, no hubieran hecho este aumento del 12 al 14, que el propio SRI lo señala, que ha disminuido la recaudación por IVA en el 27%. Es decir, cuidado, sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué no exonerar del IVA las ventas en Manabí y para que vayan los quiteños, guayaquileños, cuencanos y todo el Ecuador a consumir a Manabí? La mejor forma de cuidarnos es visitando la provincia. Respuesta a la réplica, 30 segundos y me voy con Fidel Márquez. Si se hubiera sido sensibles efectivamente a los temas de Manabí y Esmeraldas por parte de los sectores de la oposición, no habrían actuado de una manera equivocada. Habrían distinguido lo que son temas de Estado de lo que son temas de gobierno. Y aclararte, sí, efectivamente, en Manabí y Esmeraldas pagan el 12%, se paga el 12%, de tal manera que eso es parte precisamente de la insensibilidad y de la incapacidad de ver los problemas que se tienen. Gracias, Manabí y Esmeraldas son problemas del país, que son problemas del país. Gracias, señores. Gracias, no estamos en la asamblea, señores. Bueno, vamos directamente donde Fidel Márquez, que ya lo tenemos en la línea, ya tendrán oportunidad ustedes de seguir discutiendo en su minuto 20. Fidel Márquez, lo cierto es que hay que reactivar la economía, pero vivimos una coyuntura compleja, los precios de los commodities a la baja, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido con el Brexit, genera también impacto.
las monedas están perdiendo su valor, el dólar se está apreciando y las monedas latinoamericanas, sobre todo los vecinos, se devalúan. Frente a eso también tenemos que cuidar la balanza comercial, que es evitar la salida de divisas. El presidente de la República ya ha dicho, hay que analizar la posibilidad de salir de la comunidad andina, pero ¿qué resulta? Que esa comunidad andina representa el 80% de las exportaciones en la comunidad andina para el Ecuador representan productos con valor agregado. Entonces, pregunto, ¿la dolarización no se está convirtiendo en una barrera en esta coyuntura económica? Fidel Márquez, por favor, en 3 minutos. Buenas noches, Carlos, a ti y a todos los panelistas. Bueno, han tocado temas muy importantes y acá nosotros tenemos que empezar planteando que es cierto que hay un problema de liquidez en el país y ese problema de liquidez se tiene que resolver analizando realmente las consecuencias del modelo. Yo no creo que un esquema monetario como la dolarización sea responsable de las situaciones que tenemos actualmente, sino que hemos nosotros un poco la propuesta inicial que tenía el gobierno, que era una propuesta donde la participación de los distintos agentes económicos iba a jugar un papel importante, se fue truncando durante el camino y estamos viendo nosotros un modelo que es altamente concentrador y además de eso estamos viendo nosotros la posibilidad de que no se ha dado la generación a través de la innovación de las posibilidades que se tienen de promoción de exportaciones. Y es ahí uno de los elementos que nosotros tenemos que aprender de la historia reciente en aquellos países que han logrado un desarrollo y un crecimiento económico, entre esos Corea, Finlandia y otra serie de países que en estudios recientes que se han hecho han demostrado que a partir de procesos de innovación y enfocados hacia la promoción de exportaciones ha traído como consecuencia altos crecimientos económicos y gran inversión tanto de capital nacional como capital extranjero en esos países que ha permitido, ante todo, a un Estado que no se convierte en empleadores e inversionistas de última instancia, sino el que lleva el control y la planificación indicativa hacia dónde son las ramas que se tienen que desarrollar. Entonces nosotros acá tenemos que valorar el problema, que tenemos que buscar que cómo logramos liquidez. Y también otro elemento importante en esta búsqueda de liquidez que se requiere para el país es que la alianza público-privada cumple el rol que realmente debe jugar y no solamente esté la balanza hacia la parte estatal. Gracias, Fidel, por habernos compartido tu opinión sobre estos temas de la economía. Bueno, comienzo con Guillermo Celi. Si quiere contestar dentro del minuto 20, sí, porque es una sola réplica. Pero déjeme plantear la pregunta y ya está en ti si contestas o no contestas a la pregunta, porque vamos a hablar de cuál es la posición de la unidad en relación a CAN, a los acuerdos comerciales y adicionalmente al tema de las salvaguardias. Bueno, permítame contestar a lo que quedó en pendiente. Dentro del minuto 20. Primero, que se establezca con claridad a quién se refiere. Nosotros no tenemos representantes en la Asamblea porque somos un movimiento nuevo. Lo que sí tenemos son 19 alcaldes, 2 prefectos, 98 concejales y 250 juntas parroquiales. Y sí soy manabita y hemos sufrido en carne propia. Para que sepa el señor Hernández, mi familia, mi padre y mi madre perdieron su departamento donde han vivido 37 años de su vida y donde yo viví 18 años de mi vida, donde mi hermana perdió su local comercial y hoy día esa madre que tiene 2 hijos porque es divorciada tiene que parar la olla todos los días. Ese es el denominador común de los manabitas. Por eso yo sí sufro mi tierra y le digo la verdad a quienes no escuchan a la gente que tienen que escuchar, que son la gente que está sufriendo hoy día, a 3 meses ya casi del terremoto. ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a producir? Los manabitas tenemos una garra especial, por supuesto, pero necesitamos que el gobierno sea claro con qué hacer con la provincia y con la gente, con aquellos que han perdido sus familiares en el terremoto. Y eso hay que decirle con claridad, con toda la franqueza y sinceridad. No ir a una consulta popular recogiendo firmas para ver si una persona puede o no puede reelegirse, pretendiendo gastar 50 millones de dólares en ese proceso, cuando los manabitas necesitan y el sur de Esmeraldas también. Eso sí es ser indolente. Gracias, Guillermo Celi. Preferiste utilizar el minuto 20 para responderle a Virgilio Hernández. Vamos entonces donde Fausto Cayambi. Bueno, lo cierto es que hay que desarrollar la industria. El indicador del sector industrial en el PIB ha disminuido.
y hay que recuperarlo. El presidente dice es que la refinería de Esmeralda estaba parado, etcétera, pero yo no me refiero a ese tipo de inversión, me refiero al tema de la economía no petrolera. Y la CAN representa esas exportaciones de la economía no petrolera. La balanza comercial hay que proteger, en dolarización tenemos que cuidar la liquidez, es decir, que salgan menos divisas. ¿Cuál va a ser la posición del bloque oficial en relación a una posibilidad salida de la comunidad andina, considerando que nuestras exportaciones son importantes? Carlos, lamento muchísimo que no discutamos ideológicamente. Y yo lamento por el país de que en febrero del 2017 no va a ser una discusión ideológica, peor propositiva. Aquí va a ser llena de odios y sobre todo de consignas. Manabí, vamos a caminar en Manabí a ver quién respalda. Y Guillermo conoce bien Manabí porque fue candidato y sabe lo que piensa Manabí de la Revolución Ciudadana. Pero mira, nosotros durante esta década de 46.802 millones hemos crecido a 100.917 millones de dólares en el Producto Interno Bruto. Estos son los datos que no lo decimos nosotros, dice organismos internacionales. Nuestro país ha crecido económicamente y por lo tanto hemos dicho también nosotros que vamos a ese cambio de la industria, que vamos a ese cambio de la matriz productiva, vamos a fortalecer la economía popular y solidaria, vamos a fortalecer el sistema económico y financiero público, porque nosotros no vamos a cambiar el modelo. Cada vez que el Estado pone $1 en la economía, eso se triplica. Porque, ¿cuál es el otro modelo al que representa el Guillermo y Santiago? Es el modelo empresarial. No nieguen la realidad de ustedes. ¿Y cuál es la consigna del modelo? Gracias, Fausto Cayambe. Gracias, es que tiene rentabilidad y siempre va a buscar Gracias, señores. Qué difícil debe ser ustedes en la Asamblea. Bueno, Santiago Guarderas, tu minuto 20 sobre este mismo tema que hasta ahora tengo una respuesta concreta de ninguno de ustedes. Yo voy a contestar, pero quiero decir, ¿cómo quieren generar inversión? ¿Cómo quieren generar empleo? ¿Cómo quieren generar el que se recupere la economía? Si lo único que hacen es impuestos, impuestos y más impuestos. Ya están pensando en el impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía. El crecimiento que tú presentas ahí, ¿sabes qué significa ahora? El menos 4%. Estamos en recesión. Y la famosa y brillante idea de ustedes, que nos dicen odiadores porque les decimos la verdad, es que creamos el dinero electrónico. ¿Para qué? Para sacar una moneda inorgánica y puedan cubrir todo el hueco fiscal que lo tienen, para que puedan pagar los 50.000 millones de dólares que deben. ¿Y el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está todo lo que han generado y todos los fondos? Y tú, que estás hablando de la seguridad social, quitaron el 40%, ¿dónde está? Yo sí creo, y contesto la pregunta, que la necesidad de firmar acuerdos de libre comercio con aquellos países con los cuales hacemos comercio. Por la irresponsabilidad de este gobierno no estamos suscribiendo, está cayéndose el convenio con la Unión Europea. No han suscrito con Estados Unidos, que es nuestro principal comprador. Tenemos que fortalecer el libre intercambio para que haya productividad, para que haya confianza, para que haya empleo. Eso es. Los indolentes son ellos que están pagando a una asambleísta que está en la cárcel, que pagan a la hija del expresidente. Gracias, Santiago Guarderas. 30 segundos de la réplica de Fausto Cayambe. El gobierno al que representa ahora Santiago Guarderas, León Febres Cordero, 1984-1998, cero pagó el 40%. Cero. Nosotros hemos pagado 8.000 millones de dólares. Por eso tenemos nosotros un BIES que maneja 16.800 millones de dólares con una rentabilidad de 8%. Segundo, creo que dime cuál es la propuesta para generación de empleo. Dime cuál es la propuesta para la seguridad social, para afiliar a esos 3.200.000 ecuatorianos que trabajan en la calle, en la plaza. ¿Cuál es la propuesta? Fausto Cayambe. Estoy seguro que usted no tiene propuesta. Gracias. Respuesta a la contrarréplica y voy con Virgilio Hernández. Permitieron justamente el tema de incorporar a varias sin tener los recursos económicos. Cuando incorporaron a los hijos de los afiliados, ¿dónde están? Y subieron, y subieron también las pensiones sin ningún estudio técnico, que ustedes mismos en este gobierno lo cambiaron. ¿Por qué? Porque nunca han hecho un estudio actuarial serio, porque nunca han tomado en cuenta que la Constitución, que tanto le hicieron y que le iban a proclamar, decía que son fondos Gracias, Santiago Guarderas. Virgilio Hernández, 30 segundos para la réplica y paso al siguiente. Y después viene la respuesta de Santiago Guarderas y paso a tu minuto 20. Es
interesante ver cómo en los sectores de la oposición siempre hay clichés. El tema de los impuestos, por ejemplo. Y no se dice que algunas de esas reformas permitieron, por ejemplo, disminución del pago del impuesto a la renta. No se dice que algunas de esas reformas tienen que ver con exenciones, tienen que ver con deducciones. Segundo, no sabes de lo que estás hablando respecto del dinero electrónico cuando hablas de emisión inorgánica. No hay emisión en dinero electrónico. Eso está en el Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 94, la moneda es del dólar, artículo 101, tiene que estar adecuadamente respaldado con activos líquidos, regulación 109 de la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera, de tal manera que estos son los clichés que buscan generar miedo sin temas fundamentales. En la última reforma que hicieron afectaron las excepciones de la gente de la tercera edad, de la gente con discapacidad especial. Veamos cómo significaron las reducciones. Y no es que las leyes ustedes las han respetado, sin la Constitución no respetan, sin las consultas no respetan. ¿De qué leyes están hablando? Cuando quieren emiten resoluciones y emiten acuerdos y que van en contra de las leyes y en contra de la Constitución. ¿De qué artículo me sales? Si es que algún momento me dirías, esto respetamos, entonces te creería. Pero ustedes han hecho tabla rasa de todo. Gracias, vamos al minuto 20. Hasta ahora nadie me ha contestado en relación a cómo proteger la liquidez del gobierno, del Estado ecuatoriano, sobre todo en lo que es balanza comercial y en cuanto a proteger la dolarización. Bueno, Minuto 20. Sí, voy a aprovechar pocos segundos. Todo mezcla, Santiago. Esto lo único que demuestra es que hay clichés y no hay fundamentos. Todo mezclas lo que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero, con la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, con la Ley de Solidaridad, todo mezclas, ¿no? No hay claridad en los planteamientos. Respecto de la comunidad andina, mira, ahí hay un problema de fondo. Yo creo que el presidente, cuando pone en debate la permanencia o no en la comunidad andina, no es que no queremos pertenecer a esta comunidad con la que nos sentimos vinculados por temas históricos regionales, sino que hay un tema de fondo que plantea el presidente. Discutamos la relación y las asimetrías que existe en la comunidad. Discutamos, por ejemplo, mecanismos que le permitan al país de alguna forma compensar cuando esos países devalúan. Creo que esos son temas que tienen que ser discutidos. No hay posibilidad de avanzar en el tema regional si al mismo tiempo no se ven mecanismos que permitan mayor igualdad entre los países. ¿Qué hacemos con países que no están dolarizados, que devalúan? ¿No tiene la comunidad que pensar en algún mecanismo que le permita también compensar al país que en ese sentido sufre desventajas de la devaluación de estos países? Creo que ahí hay un tema de fondo. Ese tema es el que está planteando el presidente con esta discusión. Ahí hay un tema que tendremos que necesariamente abordar. Gracias. 30 segundos de réplica de Guillermo Celi. Desde Suma, en el tema de la CAN es que la Comunidad Andina de Naciones tiene que fortalecerse. Son nuestros aliados comunes en Sudamérica, son nuestros hermanos de los Andes. Y adicionalmente a aquello, consideramos desde Suma que es fundamental negociar en favor de Ecuador acuerdos comerciales. Ojalá firmen en diciembre el acuerdo con Europa, porque si no lo hacen, el sector atunero y justamente el manabita será nuevamente golpeado porque va a perder las preferencias. Eso es importante, hay que agilizar los procesos. Nosotros somos de proposición, somos un movimiento nuevo, allá los del pasado. Gracias. Santiago está en contra de los acuerdos comerciales. ¿Respuesta a la réplica? Acabaste de criticarnos a nosotros. Acabas de criticarnos a nosotros. Mira, la incoherencia. Mire. Tú estás escuchando mal. No, estás criticando. Tenemos que firmar los acuerdos. Este modelo nos estás criticando a nosotros. Están en contra de la moratoria tributaria porque miren, nosotros durante estos 10 años hemos creado 7 nuevos impuestos y estos impuestos nos han permitido poder acortar las brechas de inequidad, acortar las brechas de desigualdad. Nosotros sí perseguimos. Nosotros a los que no pagaron impuesto, no perseguimos derechos, sino delitos. Gracias, Fausto Cayambe. Voy donde Juan Fernando Terán, que ya está en la línea telefónica. Juan Fernando, lo cierto es que el Ecuador tiene que construir una economía no petrolera, pero el tema es también cómo fortalecemos una economía no petrolera desde el desarrollo rural y específicamente también desde lo agrícola, si tenemos que dejar de ser un país primario exportador y tenemos que agregarle valor a nuestros productos cuando tenemos el problema del dólar que nos vuelve nada competitivo frente a los países vecinos. Juan Fernando Terán, buenas noches y gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Mira, me parece que el programa refleja cómo se va a dar el debate económico-político en el próximo año.
de las opiniones que yo he escuchado, observo que hay muchos lugares comunes y prejuicios que impiden realizar un diagnóstico adecuado de la economía ecuatoriana y, por tanto, plantear políticas económicas en cualquier ámbito. Voy a citar un ejemplo que demuestra que no estamos haciendo un debate informado y que lo que necesita el país es precisamente eso, quitarse los prejuicios y los lugares comunes. Escuché que tenemos el más alto costo de la vida en este instante, es una frase que se dijo al inicio de esta conversación. Eso resulta que no es así. En el mes pasado la inflación de junio mensual fue del 0,36%, la más baja en el último año. Y en la inflación anual fue del 1,59%, la más baja desde 2007. ¿Qué son estos datos? Estos datos no son algo que pueda interpretarse simplemente con felicidad. La inflación tiene varias aristas, una de las cuales es un síntoma de recesión. Cuando los precios disminuyen en esa forma, la economía está dando señales de recesión. Contrariamente a lo que se puede imaginar, entonces la propuesta económica debería ser distinta. Y esto se articula al problema del dinero electrónico. El dinero electrónico es un medio de pago que agilita el número de transacciones en la economía. Y eso es precisamente lo que se necesita en un contexto de disminución de las transacciones económicas. Entonces aquí no estamos, repito, haciendo un debate informado, sino un debate a partir de prejuicios. Finalizo solamente señalando esto. Lo que está detrás del dinero electrónico no es el pago de salarios. Lo que está detrás del dinero electrónico es quién controla el dinero electrónico como bien público o como bien privado. Ya sea que este sea un servicio que se imparta desde los bancos públicos o desde los bancos privados. Ese es el meollo del asunto. Gracias, Juan Fernando. Y no el pago de salarios. Gracias, Juan Fernando Terán. Bueno, me quedan creo que ya 8 minutos, así es que reduzco el minuto, 7 minutos, reduzco a 1 minuto la intervención de cada uno de ustedes. Pasemos, ¿qué plantean cada uno de ustedes en relación a la seguridad social ecuatoriana? Minuto. Bueno, primero, para concluir los 30 segundos de la réplica, es importante también generar un acuerdo comercial, negociar muy bien con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Nosotros en suma representamos el presente y el futuro. El oficialismo representa el pasado. Son 10 años que ya han tenido en el gobierno, son 10 años de retraso en el sector agrícola, son 10 años en que no se han puesto la casa en orden en el seguro social. Hoy día el Hospital del Seguro de Portoviejo, que atiende a Portoviejo y a Manta, porque el de Manta colapsó y tuvieron que demolerlo, atiende con malos niveles de asepsia, con las paredes caídas, mampostería caída, y han pasado casi 3 meses y no lo han reparado. Nosotros estamos preocupados de ustedes, ecuatorianos, de los más humildes, de los más sencillos. Por eso recorremos bien el Ecuador y los escuchamos. Ese es el modelo de gobierno responsable que Suma trae al Ecuador. Lo escuchamos permanentemente, por eso hemos hecho planteamientos serios, puntuales y frontales. Lamentablemente el oficialismo no escucha. Guillermo Celi, réplica, 30 segundos, Virgilio Hernández. 10 años efectivamente, en que, como vuelvo a señalar, se han sentado las bases del Ecuador del futuro. 10 años en los que después de estar 10 años en el poder, el presidente de la República sigue siendo respaldado por más del 65% de ecuatorianos y además la confianza del presidente de la República está por encima del 50%. ¿Qué es lo que pasa en suma? Que tú nos presentas como el futuro. En 2 años de gestión, el 75% de los quiteños no cree en la palabra del alcalde Rodas. ¿Qué es lo que pasa en suma? En 2 años de gestión. En 2 años de gestión. Gracias, Virgilio Hernández. 30 el 50% de respuesta a la réplica. En las propias encuestas de ustedes hablan que el 56% de los quiteños confían en el alcalde de Quito. Y nosotros, en 2 años, cuando ganamos las elecciones, usted era el gerente de campaña del ex alcalde Barrera, ganamos con 823,000 y siempre ustedes hacían mofa que era imposible ganar el oficialismo porque era el candidato a Estado. Pero cuando se le habla claramente a los ecuatorianos, a ustedes, el pueblo claramente entiende la propuesta. Y hoy día, Suma mantiene el impuesto predial urbano en Quito, se ha mantenido la tarifa de 25 centavos de transporte público y disminuido de 12 a 10 a las personas con discapacidad. Seguridad social, señores, posiciones frente a... Hay un problema en la seguridad social en este momento. La población ecuatoriana, los jóvenes están teniendo menos hijos, por tanto a futuro va a haber un problema actuarial. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál va a ser la posición frente al ISFA y al ISPOR? Fausto, que llame 1 minuto. Aquí está el pasado. Nosotros somos el futuro. Mire, gobierno Maguad,
Gustavo Noboa, Sociedad Patriótica. Creo que hay que ser coherentes. Primero, segundo elemento que es fundamental. Durante estos 10 años ha ingresado 169 mil millones de dólares. Y mire cómo se ha distribuido. ¿Acaso el gobierno nacional ha administrado todo? ¿Y cuánto se ha dado al IES, al ISPA y al ISPOL? 8.533 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nosotros hemos tomado decisiones pensando en el 2050. Hoy en día, 8 afiliados activos financian un afiliado o un jubilado. Vamos a mantener ese número de afiliados, por eso estamos pensando que los gestores culturales se afilien, por eso estamos pensando que los choferes se afilien, por eso estamos pensando que los trabajadores autónomos, esos 3 millones de ecuatorianos que están en la calle, se afilien. Eso nos permite sostenibilidad sobre el tema de seguridad social. Nosotros hemos sido muy claros y hemos señalado que vamos a establecer como política, y lo vamos a traducir a una norma, que ningún gobierno pueda tomar dinero del Seguro Social ordinario, del ISFA, del ISPOL, y tampoco de los fondos de maestro. No hacer, como ustedes han hecho, caja chica de cada uno de esos seguros social. Eliminaron el 40% y descapitalizaron al Seguro Social. Nosotros que estamos yendo hacia allá, no vamos a tener, no pagaron la deuda que tienen con el seguro de medicina, y tenemos una seguridad social para los jubilados que realmente da mucho que desear. Una cita, por lo menos un año, tiene que esperar si es que no se ha muerto todavía el jubilado que está solicitando. Los servicios de salud que tiene el Ministerio de Salud también son una desgracia, lamentablemente. Eso es un tema que tenemos que reformar y tenemos que hacer una reforma integral, no parche de la seguridad social. Tenemos que crear una ley de seguridad social completa. Voy primero al minuto 20 porque ya me está terminando el tiempo, y como están en bloque, va que responda Virgilio Hernández. Sí, a ver, yo creo que es importante mirar los cambios que ha habido en la seguridad social más allá de lo que se puede decir. ¿Cuáles son los cambios de las cosas concretas? Los cambios de las cosas concretas es que hoy más ecuatorianos tienen acceso a la seguridad social. Los cambios son que ahora las madres, jefas de hogar, que antes no tenían posibilidad de estar afiliadas al Seguro Social y, por lo tanto, estaban privadas de tener un futuro con dignidad, ahora tienen la posibilidad de afiliarse a la Seguridad Social. La incorporación de personas, y este es el siguiente reto, de aquellas personas que realizan su actividad por cuenta propia. Tenemos también que mejorar la posibilidad de acceso a la seguridad social. ¿Cuál es nuestro reto? Seguir permitiendo que tener una seguridad social que sea sana, que sea absolutamente sostenible, y para ello hay que incrementar aún el número de afiliados para que puedan sostener a los jubilados, seguir mejorando las pensiones, y en eso nadie puede excusar lo que hemos realizado, seguir haciendo más de lo bien que hemos hecho. 30 segundos de conclusiones cada uno, 30 segundos Guillermo Celi. Bueno, decirle al Ecuador que ratificamos los planteamientos hechos el día de hoy. Adicionalmente a aquello, vamos a generar esa recuperación económica, la recuperación democrática, independencia entre las funciones y poderes del Estado, recuperar la capacidad fiscalizadora, no a la corrupción y no a la impunidad. Y adicionalmente, recuperar los derechos y libertades. Jóvenes van a poder ingresar nuevamente a la universidad con un preuniversitario que más bien afiance sus vocaciones. Eso es lo que quiere la juventud ecuatoriana, y en eso estamos preocupados. La generación también de empleo a través del Guillermo Celi. 30 segundos, Fausto Cayambe. Nosotros vamos a seguir trabajando para universalizar la educación, la salud, la seguridad social. Vamos a seguir tomando decisiones para generar empleo, vivienda, alimentos y sobre todo garantizar el buen vivir de todos los ecuatorianos. No vamos a dejar de tomar decisiones para que 280 ecuatorianos que aquí están representados tengan 30.000 millones de dólares fuera del país. Nosotros vamos a tomar decisiones en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Gracias, Santiago Guarderas, 30 segundos. Vamos a fiscalizar para que gente que declaró bajo juramento, no estableció que tenía los Panama Papers de la Asamblea de Alzamanos, vamos a fiscalizar a Alex Bravo, que se llevó el dinero, vamos a fiscalizar a todo que se ha llevado el dinero de los ecuatorianos y que tiene que ir a parar a la cárcel y tiene que devolver. Y además, vamos a evitar el doble estándar que tienen ustedes, porque mientras declaran la ciudadanía universal, acaban de desalojar a los cubanos de una manera violando los derechos humanos. Nosotros le proponemos al país
ahora, frente al escenario del 2017, ir a un pacto ético, para que todos aquellos que tienen precisamente sus recursos en paraísos fiscales no puedan ser candidatos ni puedan ocupar puestos de dignidad popular. Nosotros le decimos al país, estamos absolutamente conscientes de que falta mucho por hacer, de que aún nos quedan muchos retos y que hay también errores que corregir, desde luego. Cuando vemos hacia atrás sentimos satisfacción por lo realizado, pero cuando vemos hacia adelante sabemos que falta mucho por hacer. Pero no hay cómo volver al pasado. Señores, muchas gracias por asistir a Pulso Político. Lo cierto es que ustedes, amigos televidentes, sacan sus propias conclusiones. He tratado de preguntar para tener la respuesta: cómo proteger la economía, cómo reactivar la economía, cómo generar el empleo, cómo proteger la liquidez, cómo proteger la dolarización. Yo no voy a concluir. Concluyen ustedes si salieron satisfechos de las respuestas de los diferentes actores políticos en el set de Pulso Político. Lo que me queda claro es que para el próximo programa reformo la modalidad del debate. 2 personas, uno de una parte y el otro de otra parte, porque hay que racionalizar los tiempos y las propuestas. Un fuerte abrazo.